este grupo precioso. Bueno, hermana, bendiciones. Nuevamente, dale gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio. Y también a usted, pastora, por la confianza que ha tenido de pedirme que yo lleve la palabra. Y quisiera que oráramos porque yo le he pedido al Señor que esta noche seamos tocadas. Y la petición que yo tengo es que oigamos la palabra, pero no con la mente, sino en su espíritu, porque el Señor tiene una palabra grande para ustedes, una promesa grandísima y para mí también. Entonces eso le vamos a pedir. Señor Jesús, yo sé que tú estás aquí, que estás en esta reunión. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando al corazón de cada una de nosotros. Por favor, mi Dios, yo sé que necesitamos la mente para entender muchas cosas, pero más que la mente, yo te pido que sea abierto el espíritu de cada uno de ellos, Señor. Sus ojos espirituales y sus oídos espirituales para esta palabra tan especial que tú me has dado la oportunidad de compartir esta noche. Todo te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanas, miren, a veces en las situaciones que vamos enfrentando en la vida, a veces situaciones buenas, a veces no tan buenas, tenemos esos altibajos y podemos sentir muchas veces que Dios quizás no está allí con nosotros. Quizás podamos sentir de que Él está lejos, que ya no nos oye, o quizás esté enojado con nosotros porque yo no veo la respuesta. Y también de las personas, cuando pasa esto, no solo de Dios sentimos eso, sino que empezamos a decir que las personas se han olvidado de nosotros, que nos ignoran, que ya no nos quieren, que ya no nos escuchan, que ya se aburrieron. Pero en esta porción que vamos a estudiar en esta noche, vamos a descubrir claramente que Dios nos conoce y se preocupa siempre por nosotros. El tema es la viuda de Naín, la mujer que tocó el corazón de Dios. De esta mujer vamos a estar hablando. La viuda de Naín, la mujer que tocó el corazón de Dios. Y vámonos a la palabra, hermanos. Vamos al Evangelio de San Lucas, es el capítulo 7, versículos del 11 al 17. El título dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Veamos desde el 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Antes de entrar a ver estos versículos, yo quisiera hablarles un poco del contexto en el cual se está dando esta situación. Fíjense que el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, del 1 al 10, lo que está hablando es del centurión. Ustedes se recuerdan que le dijo al centurión que llegara, que su siervo estaba enfermo, pero luego le manda a decir que no es digno de que llegue a su casa y que solo diga la palabra, porque él entiende
porque es un hombre que está sujeto a una él está asombrado de la fe de ese hombre. ¿Se recuerdan? Porque esto solo lo voy a poner en el contexto, veamos lo que pasa después. Y dice la palabra de Dios que el siervo del centurión fue sanado a esa hora, fíjense. Entonces iba el Señor Jesús con sus discípulos y dice la palabra de Dios en el versículo 11 que se fueron para Naín y con él iban sus discípulos y una gran multitud. Miren, el Señor Jesús era seguido por las muchedumbres. Lo seguían por oír la palabra y por los milagros que él hacía. Acababan de presenciar un milagro, pues, que había sido sanado sin siquiera tocarlo. Y él decide, porque él dice, él iba a la ciudad que se llama Naín. Ahora Naín, yo estuve leyendo y fíjense que es una ciudad que no era una ciudad importante, era creo que una aldea, queda como a 8 kilómetros de Nazaret. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús se dirige a Naín? O sea, ¿qué lo mueve a él a irse a ese lugar? Yo le, yo digo, y puedo suponer que fue por la misma razón por la que él pasó por Samaria. ¿Se acuerdan? Allí había una mujer que tenía una necesidad y dice que a él era necesario pasar por Samaria. Entonces yo digo, a él era necesario pasar por Naín, porque él sabía que allí había una mujer que lo necesitaba de una manera urgente. Ahora, ¿por qué él sabía? Si él es omnisciente, es omnividente y es omnipresente. O sea que él sabe todo. Ahora, esto que tiene que ver con la viuda de Naín, sí mucho, porque él sabía lo que le estaba pasando a esta mujer y ya vamos a llegar a ver en qué situación se encontraba esa viuda. Entonces a él le era necesario pasar a Naín. Allí no vivía ningún discípulo, o sea que no iba a visitar a nadie. Él sabía que había ahí esa mujer que estaba partida, estaba hecha pedazos. Ahora aquí hay otra situación que yo quisiera mencionarles. Fíjense, el contraste. Viene Jesús con sus discípulos, vienen gozosos, vienen con el maestro, vienen celebrando lo que acaba de suceder. Y luego al entrar, dice, a la puerta de esa ciudad de Naín, se encuentra con otro grupo que viene todo lo contrario, lleno de dolor, de luto, con lágrimas, la gente triste, quizás ni hablaban, todos iban acompañando a la viuda que iba a enterrar a su hijo. Yo quiero ahora, en el nombre de Jesús, que con sus ojos espirituales podamos entender la situación de la viuda de Naín. Y es el cuadro de una mujer sumamente afligida, una mujer con un dolor tan intenso dentro de ella, porque miren, tenía un pasado de tristeza, era viuda. La palabra de Dios no dice ni cómo se llama ella, solo da su estado su estado social, su condición social de viuda y que era de Naín. No da tampoco su edad. Y el otro dato es que su hijo era único. Entonces esta mujer tiene un pasado doloroso. Estaba sola, su esposo ya no estaba. Yo no les puedo decir lo que se siente ser viudo. Quizás aquí mi hermana Amada sería la persona indicada para decir el dolor que puede haber sentido de no tener a la persona con la que platicaba, a no tener ese sostén emocional, ese sostén espiritual, ese sostén económico, porque ya no estaba. Yo me imagino que ha de haber sentido mucho dolor, pues, que la persona con la que ella había decidido pasar el resto de su vida se había muerto. Ese era el pasado de ella. Ahora veamos su presente.
Miren, su presente era totalmente amargo, hermanos. Yo no les puedo decir el dolor que una mamá siente al perder un hijo. Yo no tengo hijos, yo no he tenido ese privilegio que ustedes tienen. No tengo hijos. Y quizás la situación más fuerte que yo he pasado ha sido la separación de mi mamá cuando ella falleció. Entonces yo digo, si yo me sentí en aquel momento el vacío, sentí que algo se había desprendido de mí, como mi mamá, yo viví con mi mamá toda mi vida. Hermana, alguien tiene el micrófono encendido. Entonces, miren, si yo sentí ese dolor tan intenso, ese vacío dentro de mí, ¿cómo no se sentiría esta mujer, hermanas? Y si ustedes pueden cerrar por un instante sus ojos y pensar que ella iba a enterrar a su hijo único, el hijo que ella había tenido por 9 meses en su vientre, con el que había compartido su niñez, supuestamente es un joven, no lo dice tampoco la Biblia, pero algunos teólogos piensan que él era un joven ya, todo lo que había pasado, quizás cuando su esposo falleció, él fue su único consuelo y ahora iba a enterrar a su hijo. Fíjense que en esa época no eran ataúdes, sino que era como una camilla y ahí ponían el cadáver y estaba envuelto. O sea que ella iba viendo que ahí estaba su hijo sin vida. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que esta mujer tenía en su corazón? Yo me recordaba de la Virgen María, fíjense, porque el profeta le dijo que una espada iba a ser atravesarle su alma. Y recordaba también que la hermana Lorena, cuando estuvimos viendo a María, ella decía que no sabía cómo había soportado el dolor de ver a su hijo, que estaba en esa cruz muriéndose y que ella se hubiera desmayado. Imagínense ustedes ahora a esta viuda llena de dolor, llena de pesar, yo digo con la mirada perdida quizás, sin consuelo, sin esperanza, sin promesa. No tenía ni a su esposo ni a su hijo. Entonces, no solo había dolor espiritual y emocional, sino que ella también posiblemente se iba a enfrentar a la ruina económica, porque su esposo ya no estaba y su hijo no estaba tampoco. ¿Se recuerdan ustedes que una de las costumbres en Israel era que el primogénito se hacía cargo de la mamá cuando el esposo ya no estaba? Y eso lo podemos ver también con el Señor Jesús, cuando él le dice a Juan, he aquí tu hijo, y ella le dice, perdón, he aquí tu madre, y le dice a ella, he aquí tu hijo. Y dice la palabra de Dios que desde ese momento María se fue para la casa de Juan. O sea que el Señor Jesús no la dejó sola, pero esta mujer era su único hijo, estaba sola. Yo me ponía a pensar, yo creo que ustedes también, ¿qué habrá pasado por la mente de esta mujer cuando vio que su hijo estaba muerto? No sé si ella se postró, ha de haber estado llorando, quizá gritando, ha de haber estado quizás preguntándole al Señor que qué había pasado, por qué primero su esposo y luego ahora su hijo. Quizás pasó por la mente de esta mujer, bueno, no vale la pena, quizás que yo ya siga viviendo. No lo sé. Han de haber pasado tantas cosas dentro de la mente de ella por la pérdida que estaba teniendo en ese momento. Quizás estaba aterrada o con pánico de saber que estaba sola porque no habla la Biblia de su familia. Y en ese contexto, de esta situación en que ella estaba clamando la atención inmediata, aparece el Señor ¿Cómo Jesús. se puede pasar? Miren, en el momento justo, Él aparece. Por eso es que yo les digo que a Él le era necesario ir a Naín,
porque ahí estaba esa mujer que tenía una necesidad urgente que solo él podía llenar. La viuda de Naín está contemplando a su hijo. Miren, yo voy a tratar de que el Señor me dé dominio propio y no me ponga a llorar, porque cuando yo pienso en ella y yo digo, ella viendo a su hijo muerto, pero viene el dador de vida, que era el Señor Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está enfrentándose a la muerte con la vida. ¿Y qué podemos ver en este encuentro maravilloso de la viuda de Naín con el Dios Todopoderoso? Dice en el versículo 13 que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Miren, hermana, yo solo podía imaginarme los ojos del Señor. Imagínense ahora, yo quisiera que por un instante ustedes cerraran sus ojos y se imaginaran al Señor delante de ustedes. Y con esos ojos llenos de amor, llenos de misericordia, llenos de ternura. Fíjense que yo fui a leer que era compasión, y compasión es enternecimiento en las entrañas. O sea que el Señor Jesús estaba profundamente conmovido dentro de él al ver a esta mujer que iba a enterrar a su hijo único. Yo me imagino que ella iba con la mirada perdida, quizás se le salían las lágrimas, porque le dice una frase, no llores. Así que, hermanas, miren, primero yo quiero que ustedes piensen que así como la viuda de Naín se encontró con el Señor Jesús, Él está enfrente de ustedes. Él las está viendo con esos ojos de amor y de misericordia. Yo sé que quizás nosotros o ustedes y yo no estamos enterrando un hijo, pero estamos pasando por situaciones difíciles con la familia, problemas de salud, quizás en el trabajo, quizás problemas financieros, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. El Señor sí conoce cuál es la condición de nuestro corazón, cuál es el dolor que hay allí dentro de nosotros. Piense que Él le da una palabra inusual, hermana. Porque imagínese cómo le va a decir usted a una mamá que no llore si va a enterrar a su hijo. Aunque nosotros los humanos así somos. Miren, vemos a alguien y le decimos, no, no llore, está con el Señor. Y ustedes creen que la persona que ha perdido a un ser querido, eso lo consuela. No, no, fíjense. Consuela quizás mejor un abrazo. O le dicen, no, no se aflija, ya no llore. Si esto ya va a pasar, si este problema ya va a pasar, hermana. Y fíjense que el Señor, ¿saben por qué le dijo que no llorara? Porque él tenía un plan tan grande que ella ni siquiera se lo imaginaba. Por eso le dijo que ella no llorara. Y el Señor les dice ahora en esta noche, no llores, no llores. Esa es la palabra que el Señor me daba, no lloremos ya, no lloremos. Él tiene un plan, Él tiene un propósito en la vida de cada una de este grupo. Fíjense que el Señor me decía a mí que Él mira nuestras lágrimas. Miren, hermanos, a mí esto me tocaba, porque dice que Él mira más allá de las lágrimas. Él mira el dolor de cada uno. ¿Y saben por qué? Porque Él es nuestro Padre y Él nos ama. Y a Él le duele cuando nosotros lloramos. Entonces, cuando Él nos dice, no llores, podemos secar nuestras lágrimas, porque Él tiene un plan para nosotros. Yo fui a leer en Isaías 38:5. Isaías 38:5 habla de Ezequías.
él había recibido una noticia de muerte, que él arreglara todo ya en su casa, porque él se iba a morir. Y dice la palabra de Dios que Ezequías lo que hizo fue darse vuelta hacia la pared y lloró y oró. Y fíjense que si ustedes lo buscan, Isaías 38:5 dice, ve, porque el profeta ya se iba y lo detiene el Señor y le dice que se regrese. Ve y di a Ezequías esa palabra. Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. Aquí que yo añado a tus días 15 años. O sea que el Señor oye nuestras oraciones y mira nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas no son en vano. Yo sé que muchas de nosotros hemos llorado en silencio. Cuando estamos solo con el Señor, Él nos ha visto llorar. Él sabe el dolor que cada uno de nosotros ha tenido en nuestro corazón. Y él vio eso en la viuda de Naín. Él vio que ese corazón estaba desgarrado. Ella ya no tenía ninguna esperanza, ella estaba resignada porque ella iba a enterrar a su hijo. Y luego él le dice, no llores. ¿Y saben qué pasó? Que se dio un milagro. Y él se acerca, dice la palabra, que él se acercó y tocó la camilla mortuoria y los que la llevaban se detuvieron. Eso está en el versículo 14. Quizás el Señor no solo ha visto nuestras lágrimas, hermanas, sino que Él ha visto nuestras ansiedades, nuestras aflicciones. Y Él quiere que nosotros confiemos en Él. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Y quiero que veamos Filipenses 4:7. Vayamos a la palabra Filipenses 4:7. Dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor lo que quiere es que descansemos en Él, que confiemos en Él, que vayamos a sus brazos, que podamos sentirnos que nos tiene en su pecho y sentir su abrazo y que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque esa mujer estaba desolada, hermanas, cuando Él le dice, no llores. Imagínense ustedes, yo me ponía a pensar, ¿qué habrá pasado por la mente de esta mujer cuando Él le dijo, no llores? Pero ve los ojos de amor de Él. Él, yo creo que no lo conocía porque Él no le dice ni maestro, ni le dice Señor, ni le dice Jesús, ella no le dice nada. Y Él toca donde llevan al muchacho que está muerto y entonces se da el milagro. Y dice que los que lo llevaban se detuvieron, inmediatamente se detienen. El haber tocado, ese es el toque de misericordia y de amor que Dios le dio a ese joven y a esa viuda. Y ese mismo toque el Señor les está dando en este momento. Reciban el toque de misericordia y de amor del Señor hacia cada una de ustedes. Yo no sé qué piensan ustedes que ya no es posible. Si es su enfermedad, creen que ya no tiene remedio. Si es un hijo que se porta mal y creen que ya no tiene remedio. Él tiene un toque, el toque del maestro, porque él estaba compadecido de esa viuda y de nosotros también. Y dice la palabra, miren, que él hizo algo, porque cuando él toca esa losa donde llevan al joven muerto, él está contradiciendo una
regla que está en la ley de los judíos, porque ellos consideraban que al tocar un muerto, ellos se contaminaban. No sé si ustedes saben eso, yo creo que sí. ¿Y qué pasa? Que al Señor no le importa eso. Él está sobre eso. Y fíjense que a él no le importa ni el tiempo, ni la distancia, ni nuestra situación económica, ni la edad, ni nuestra cultura, ni tampoco el sexo. Eso no le importa. Él está sobre cualquier barrera y está sobre cualquier prejuicio que nosotros los humanos podamos tener. Y le dice a continuación, joven, a ti te digo, levántate. Él le da una orden, fíjense. Ahora, ¿quién es este que le está ordenando a un muerto que resucite? Quiero que vayan al Salmo 33:9. Por favor, búsquenlo todas, perdón. Salmo 33:9. Fíjense que la hermana, Dios mío, no me acuerdo cómo se llama, la hermana Vero, ¿sabe? Que nos dio el estudio la semana pasada, hermana Cecilia, creo que es. Ella nos dio este versículo, fíjense. Claudia Enríquez. Ah, la hermana Claudia, perdón que no me recordaba. Ella nos dio este versículo, el Salmo 33:9. Yo quiero que todas lo busquen y lo subrayen, lo memoricen y lo hagan, apropiense, que sea suyo. Miren lo que dice el Salmo 33:9. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esa es la autoridad que tiene el Señor Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es el poderoso de Israel. Él es el que lo puede todo. Fíjense que dice en Mateo 28:18. Y estas son palabras del Señor Jesús. Él les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay nada imposible para él. Nada. Absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo un cambio maravilloso. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, dice el versículo 15. ¿Qué cambios introduce la palabra dadora de vida de nuestro Señor? ¿Qué cambios? Imagínense ese muerto, quizá ya de color gris o la piel pálida, sin respirar. Lo llevaban ya todo envuelto porque ellos le ponían especias a los muertos. Y dice que él se incorpora y comenzó a hablar. ¿Cuál es el problema que estás enfrentando, hermana? ¿Cuál es el problema que en este momento estás enfrentando? La viuda de Naín iba a enterrar a su hijo único, pero el Señor hizo un milagro porque Él es el dador de la vida de todo. Dice Colosenses 1:16 y 17, que en Él todas las cosas subsisten, en Él. Lean, oyen, después lo buscan y lo leen, porque en Él dice que todo fue creado por medio de Él. Colosenses, hermana Julie. 1:16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermana amada, ¿cuál es tu problema? Si el Señor pudo resucitar a ese hijo de esa mujer desgarrada por el dolor, ¿qué no puede hacer por ti y por mí? ¿Qué no puede hacer?
Y después pasa otra cosa. Él se lo dio a su madre. Miren cómo es el Señor. Él se lo dio. Tenemos que alabar a Dios porque Él es tierno. Imagínense, yo me imagino esa mujer estaba estupefacta, estaba atónita, no le cabía en su corazón, ella quizás sentía que él iba a explotar de ver a su hijo con vida, hermanas, porque era su hijo, su único hijo. Y dice que el Señor se lo da, imagínense cómo es el Señor. Entonces, ¿qué no te puede dar, hermana? La salud. ¿Qué no te puede dar? Trabajo. ¿Qué no te puede dar un hijo inconverso? Un esposo que tú quieres que llegue a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que no te puede dar el Señor Jesús? No hay nada. Quiero que vayamos a Efesios 4:20. Es otra promesa grandísima de Dios. Efesios 4:20. Miren lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo. Nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Entonces, miren, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos o entendemos. Porque miren, yo quiero decirles algo. Esta mujer no le pidió al Señor que le devolviera a su hijo. No se lo pidió. Ella estaba resignada. Pero saben que había visto el Señor el dolor de esa mamá que iba a enterrar a su único hijo. Y eso lo conmovió. Y por eso él decide regresarle lo que ella había perdido. En los versículos siguientes dice que ellos tuvieron temor, pues si habían visto que el muerto ya no era muerto, estaba vivo. Pero pasó otra cosa, alababan al Señor. Saben, nosotros tenemos tanto por lo cual agradecerle a Dios y debemos tener un corazón agradecido que le dé la gloria a Él. Y si lo hacemos, podremos ver cosas grandes y poderosas hechas por Él. Imagínense si Él fue movido, porque él se enterneció en sus entrañas cuando vio el dolor de esa mujer y le devolvió la vida de su hijo. Le vuelvo a repetir, ¿qué no más puede hacer por ustedes, por mí? ¿Qué aprendemos de la viuda de Naín? Que el Señor siempre mira la debilidad, el dolor y la frustración, y son suplidos por la fortaleza, la consolación y la esperanza. Eso es lo que hizo con la viuda de Naín. Ella estaba resignada, pero Dios tenía una respuesta y un plan que ella nunca se imaginó. Puede ser que ustedes todavía no tengan una respuesta, pero Dios tiene un plan con algo que quizás ni siquiera tenemos nosotros el entendimiento para saber qué es lo que Dios va a hacer en la vida de ustedes y en mi vida. También podemos ver cómo Dios obra en el caso de la viuda de Naín de una manera increíble, que está por encima de nuestra capacidad para entenderlo.
Él no es indiferente al dolor humano. Porque ustedes se pueden imaginar, ustedes como mamás, por eso yo les decía, Señora, ábreles sus ojos espirituales, ábreles sus oídos espirituales, que ellas sepan que tú has visto sus lágrimas, que ellas sepan que tú las amas, que ellas sepan que tú tienes un plan mucho más grande de lo que ellas pueden entender y yo también. Él no respondió a la fe de esta mujer, ella no le había pedido nada, pero su amor se desbordó hacia la viuda, aquella mujer atribulada con su corazón hecho pedazos. El Señor me decía también que nosotros debemos ser sensibles como Él, que hay mucha necesidad, que a Él no le gustan, bueno, la palabra que me dio, aborrezco los corazones endurecidos, que no tienen compasión. No nos cansemos de hacer el bien. Miren, nosotros decimos que se nos está formando el carácter de Cristo. El Señor es compasivo, es amoroso. Él conoce la condición de cada persona y conoce la tristeza también de ustedes y la mía. Y Él responde. Por eso es que nosotros tenemos que tender nuestras manos para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas personas que conocemos van a estar desanimadas, hermanas. Y nosotros, ¿cómo les podemos ayudar? No necesariamente con cosas materiales. Si lo podemos hacer, hagámoslo. Pero podemos sostenerles los brazos en oración. Podemos darles una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Miren, un versículo, algo que levante el ánimo de las personas. Estamos obligadas a hacerlo porque decimos que amamos a Dios y Él lo hizo. Y si Él es nuestro modelo, también nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, si Jesús acudió a ayudar a la viuda en el momento en que ella más lo necesitaba, Él también acudirá en nuestra ayuda. ¿Me oyeron, hermanas? Si Él lo hizo, Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Si Él lo hizo con esa mujer viuda, Él lo hará con ustedes y conmigo. Él siempre quiere ayudarnos. Él siempre quiere restaurarnos, obrar a nuestro favor. Aunque no lo sintamos a veces, Él nos ama con amor eterno. Cuando nos sintamos olvidados, ignorados o insignificantes, que no valemos nada, acordémonos de la viuda de Naín. Miren, no se acuerden de mí, acuérdense de la viuda de Naín, lo que el Señor hizo con esta mujer, ese milagro que hizo, ese consuelo que Él le dio, porque ella ya no tenía más, no tenía ya nada. Entonces, no, cuando sintamos que nadie me quiere, nadie me ama y nadie pregunta por mí, se olvidaron de mi cumpleaños, no me felicitaron, pero Dios nos ama, hermanas, y eso es más que suficiente. Entonces, Él tiene el poder para darnos esperanza en cualquier situación que estemos pasando, en cualquiera. Y yo quiero terminar dándoles 3 versículos que para mí han sido de gran bendición en mi vida. El Salmo 46:1. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Siempre. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Se lo voy a leer en Dios habla hoy.
Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Gran promesa, hermano. Confiemos en Él. Y les voy a dar esta palabra de Daniel 10:19. Quizás el contexto no es de que él había perdido algo. No, él había tenido una visión. Llegó un varón y cuando él tiene esa visión, él se siente desfallecer. Pero yo tomo toda la palabra que es en la Biblia para mí y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Daniel 10:19. Dice en la traducción de la Nueva Traducción Viviente. No tengas miedo, dijo. Era el ángel que estaba ahí con él. Porque eres, por favor, le ponen el nombre, su nombre. Porque Yuli, eres muy preciosa para Dios. Hermana Vero, usted es muy preciosa para Dios. Hermana Patti, hermana Lore, hermana Amada, cada una de ustedes es preciosa para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Hermanas, para mí, la viuda de Naín es una mujer que me conmueve hasta lo más profundo, aún sin ser yo mamá. Entonces, yo espero que a ustedes también, con mucha más razón, que Dios les ha dado el privilegio y el regalo de tener sus hijitos, que entiendan lo que esta mujer estaba pasando y entiendan el amor maravilloso, grande de Dios para ella, para ustedes y para mí. Quiero terminar con una alabanza que habla un poco de esto.